Cibaté, tierra de fresas con crema, zona de muchas fuentes hídricas, lugar de historias fascinantes sobre sus manicomios perdidos en el tiempo y también lugar donde se encuentra este reconocido túnel que parece de otra época. Primero que todo, gente, muy buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de su canal de confianza. Qué chévere verlos otra vez por aquí porque estamos por las tierras de Cibaté. Sí, señores, estamos por Cibaté. Ustedes dirán, ¿pero qué estamos haciendo en Cibaté? Pues vinimos a Cibaté, un municipio que ustedes habrán escuchado de pronto alguna vez o que han visitado, porque realmente es un municipio muy bonito, que últimamente se ha vuelto muy turístico, aparte por las fresas, queda relativamente muy cerca de Bogotá, aproximadamente unos 25 minutos más o menos uno se demora en llegar a Cibaté, y en kilómetros son unos 27 kilómetros aproximadamente desde Bogotá a Cibaté. Aparte queda al lado de Soacha, entonces si tú vives en Soacha, si tú vives en Bosa o si vives al sur de Bogotá, pues obviamente es un municipio que relativamente te queda demasiado cerca. Es turístico por sus fresas, hay un embalse muy reconocido porque es una hidroeléctrica, también hay, bueno, es muy conocido por los psiquiátricos que han habido, los manicomios que llaman, nombran a Cibaté como el pueblo de los locos, pero Cibaté es hermoso, es una tierra muy tranquila con hermosas vistas y con salida a Fusagasugá, muy importante también. Entonces, vinimos aquí, a Cibaté, por la sencilla razón de que hoy vamos a conocer una historia nueva. ¿A ustedes les gustan las historias? Entonces hoy vinimos a conocer una historia de un lugar muy particular que para los que han venido a Cibaté lo deben haber visto o debieron haber pasado por ahí y que llama mucho la atención. Es un lugar que llama mucho la atención, que es el mismísimo túnel que tenemos allá atrás. Vamos a pasar para que lo vean. Ese túnel que está allá, muy característico de lo que es Cibaté. Y pues ese túnel obviamente tiene su historia, pero la historia de ese túnel que ustedes ven allá atrás está ligada al ferrocarril del sur. Y esa es la historia que vamos a contar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, sin más dilatación al tema, vamos a comenzar con la historia de lo que es el túnel y el ferrocarril del sur. Pues bueno, la historia comienza muchos años atrás, porque como les dije, este túnel tiene relación directa con la historia de lo que es el ferrocarril del sur. Una historia muy interesante porque habla de cómo se construyeron las vías de ferrocarril aquí en Colombia, cómo llegaron. Entonces hay que remontarnos pero mucho atrás en el tiempo. Prácticamente casi 2 siglos atrás, por allá en 1850, 60. Por esas épocas estaba llegando el ferrocarril aquí a Colombia, directamente desde las tierras inglesas. Y sí, señores, para hacer un ferrocarril se necesitan dos cosas muy importantes: la locomotora y los rieles. Eran traídos desde Inglaterra y llegaban directamente aquí, al puerto de Santa Marta. La idea era conectar a todo el país. Como ustedes muy bien saben, Colombia, pues geográficamente es un país muy complicado de conectar, difícil. Es la hora que por tierra se nos sigue complicando conectar a toda Colombia. Hay lugares muy abandonados de Colombia. En ese tiempo, pues el sueño era conectar toda Colombia por medio de las vías de tren. Pues, ¿qué es lo que pasa? En ese tiempo estaba de presidente Manuel Murillo Toro. Entonces, este presidente lo que quería hacer era conectar Bogotá con los dos puertos más importantes de ese tiempo, que aún siguen siendo los más importantes relativamente, que era el puerto de Buenaventura, el que está en Buenaventura, y el puerto que está en la región de Magdalena, pues ahí donde desemboca el río Magdalena, porque ahí era donde llegaba toda la mercancía y se traía por medio del río Magdalena, hacia el interior del país. En ese tiempo Colombia se llamaba la República de Nueva Granada. Entonces, claro, el transporte iba a mejorar
muchísimo conectando los dos puertos más importantes. ¿Por qué? Porque todos los productos iban a llegar de manera más rápida y más fácil al interior del país. Ustedes pueden creer que, por ejemplo, cuando trajeron la locomotora y los rieles a Bogotá, primero pues obviamente llegó al puerto y ahí la bajaron por todo el río Magdalena, y así hacían con toda la mercancía, ¿no? Bajaron todo por el río Magdalena y luego lo trajeron a burro hasta Bogotá. Entonces imagínense lo complicado que era, todo se cargaba a burro, o sea, el interior del país, todo se cargaba a burro. Y todo llegaba así, y todo llegó así a Bogotá. Siguiendo esta idea, ya por los años de 1885, pues ya habían vías de ferrocarril en varias zonas del país, pero en estos años nació una de las vías más importantes, que era la Sabana. Esta ruta era muy importante porque, como dice su nombre, atravesaba desde la Sabana de Bogotá, pasaba por Bogotá y llegaba hasta Faca, una ruta muy importante porque ya era una ruta que interiorizaba Bogotá. Entonces, ya llegando casi a los 90, estoy hablando de 1890, salió la grandiosa idea de hacer la ruta, o bueno, un anexo a la ruta de la Sabana, que iba a ser el ferrocarril del sur. Esta ruta consistía en que saliera de Bogotá y pudiese conectar con Girardot. ¿Por qué con Girardot? Pues por Girardot pasa el río Magdalena. Entonces iban a poder traer los productos o la mercancía más fácilmente. Y pues era la ruta más importante que se iba a hacer después de la Sabana. De por sí iba a ser, como les dije, un anexo a la ruta de la Sabana. Entonces, ya con la idea puesta en marcha, nace una de las estaciones más importantes que ha tenido el ferrocarril, una de las más icónicas y que hoy en día sigue en pie, que es la estación de Bosa. Ya con la estación de Bosa, pues se tenía un gran avance, y para los años 1903 aproximadamente, donde Colombia preciso estaba pasando por un mal momento porque estaban perdiendo Panamá precisamente, ya se tenían las estaciones de Soacha, la estación de Santa Isabel, pero Santa Isabel es la que queda en lo que hoy es en lo que hoy es la alcaldía más bien de Cibaté, y ya para el año de 1906 pues ya se iba a poder hacer el primer viaje hasta Cibaté. Por fin Bogotá y Cibaté estaban conectados. Algo muy importante porque de Cibaté se traía mucho la leña. Sí, señores. Bueno, más que la leña, el carbón de palo específicamente. En ese tiempo un cargue podía valer, imagínense en esto, 80 centavos valía un cargue de carbón en ese tiempo. Entonces, claro, el comercio comenzó a moverse mucho entre Cibaté y Bogotá. Claramente, los cibatereños estaban súper emocionados porque podían vender sus productos en la misma estación. Pues había una plaza de mercado y ahí era donde se comercializaba absolutamente todo. Pero gente, aún faltaba demasiado para llegar a Girardot. O sea, gente, imagínense, estábamos en Cibaté. De Cibaté a Girardot todavía queda un furgo. Entonces, claro, todavía seguía un camino para poder cumplir con la totalidad de Ferrocarril del Sur. Entonces, el próximo reto era llegar hasta San Miguel, que es que si tú sigues por esta carretera, llegas a un alto y es el alto de San Miguel, precisamente. Entonces, claro, ¿cómo se llegaba de Cibaté hasta San Miguel? Pues tenían una pequeña piedra de por medio, que era precisamente en donde hoy está el túnel. Ese túnel, sí señores, era una piedra gigantesca que obviamente no permitía el paso de Cibaté a San Miguel. Obviamente en ese tiempo ni carretera había, no había nada. Estaba solo esa piedra gigante que ustedes ven allá atrás. Estaba ahí, obstruyendo el recorrido que iba a hacer el ferrocarril. Y pues, ¿qué hicieron con esa piedra, gente? Pues efectivamente tuvieron que penetrarla, romperla. Entonces, sí señores, pues obviamente tuvieron que atravesarla, la rompieron, tuvieron que hacer el túnel. En pocas palabras, tuvieron que atravesar la piedra para que naciera este túnel. Y así fue como este túnel tomó vida, como este túnel ahora es tan representativo y lleva muchos años. Todo esto ocurrió a mediados de 1929 y por ende este túnel es uno de los más viejos porque compite también el primer puesto con el túnel de Cisneros, que también es uno de los más antiguos que hay en Colombia. El caso, ¿qué siguió con la historia? Pues pudieron llegar a San Miguel, efectivamente. Ese ya no tenían el obstáculo de la piedra gigante que ocupaba el espacio. Ahora tenían un túnel y podían llegar a San Miguel.
Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hicieron la estación de San Miguel, la descuidaron un montón. O sea, el gobierno, el Estado, ya no estaba tan preocupado por las vías del ferrocarril, ya no estaba tan preocupado por ese proyecto y descuidó mucho lo que es la estación de San Miguel. Por ese mismo deterioro, pues el funcionamiento no era el correcto. Y acá llega otro hecho muy importante, y es que en ese momento llegó una empresa a tomar el embalse que hay aquí en Cibaté. ¿Que por qué lo quería tomar? Pues para producir energía. Obviamente Cibaté es un lugar de muchas fuentes hídricas, realmente aquí el agua es próspera, por decirlo así, y llegó una empresa a usar el embalse pues para producir energía. Obviamente esta empresa se llamaba Empresas Unidas de Energía Eléctrica. Entonces esta empresa necesitaba mucho espacio, demasiado espacio, y las vías que habían desde Cibaté a San Miguel realmente les ocupaba espacio y no les ayudaba para nada. Entonces lo que pasó es que esta empresa negoció con el Estado y les dio una indemnización para que les dieran el espacio, y la empresa se comprometió con construir la carretera que hoy vemos aquí. Esa carretera que ustedes ven aquí es construida por esa empresa. Esa empresa dijo, no se preocupen, nosotros vamos a construir la carretera, y hasta ahí llegó el ferrocarril del sur. Hasta ahí, lastimosamente, la idea acabó, no se pudo conectar Bogotá con Girardot, o sea, por la vía que se tenía prevista no se logró. Llegó por mucho hasta San Miguel. Y exactamente el 25 de junio de 1945 fue que se hizo el último viaje en ferrocarril desde Bogotá hasta Cibaté. Hoy las estaciones que habían de por medio, unas se mantienen, como la de Bosa se mantiene muy bien, la de Soacha, la de Santa Isabel, que hoy en día es la alcaldía. A la entrada de Cibaté había otra, bueno, hay otra que se puede ver, que sí fue, digámoslo así, por el abandono, fue destruida, pero se volvió a reconstruir. Y yo creo que ha sido el más bonito recuerdo del, del ferrocarril del sur, este túnel, insignia de esa vía, de esa línea de ferrocarril, que hoy solo queda esto, el túnel, que sigue siendo utilizado claramente, y lo que les decía en el video, en la historia, pura roca y piedra, y tuvieron que romper por toda la mitad para poder pasar. Y ahí está, se mantiene en pie, se mantiene en pie. Obviamente solo hay paso de un solo vehículo, de ida y de vuelta, entonces se tienen que ceder el paso, como dice allá la señal. Y vean todo lo que sostiene, siempre es grande. Esa fue la historia, así terminó tristemente por parte del ferrocarril, que no se pudo seguir avanzando con las líneas y las rutas esperadas. Es una bonita historia que, como les dije en el video anterior, es bueno saber un poco de las historias que hay aquí en Colombia. Y con esa pequeña historia que les conté hoy, terminamos el video también de hoy. En serio, muchas gracias por ver un video más que realmente fue dedicado a Cibaté, dedicado al túnel de Cibaté específicamente. Entonces, pues no siendo más, mi gente, muchas gracias por ver hasta aquí, hasta el final. Por favor, aprovechen y suscríbanse. No vale nada, no cuesta nada, y realmente ayudan un montón para seguir trayendo estas historias. Si les gustan estas historias, solo es eso, que se suscriban y ya, que le den like. Y pues nada, gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en un próximo video, y los voy a dejar con unas pequeñas vistas del paisaje aquí por Cibaté, para que también vengan a visitarlo. Obviamente tienen que venir a visitar y conocer y darse la vuelta. Es demasiado cerca realmente. Y van a encontrar lugares muy bonitos. Así que pues nada, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.